Ya. Al tema, la segunda clase corresponde al tema de ramas y métodos. Vamos a hablar de las ramas de la psicología, aunque en la clase anterior un poquito hemos ido mencionando, ahora vamos a profundizar en otras ramas más. Y también vamos a hablar de los principales métodos psicológicos. Entonces, aquí está. La psicología se divide en dos ramas principales. Una de ellas es la psicología pura, conocida como psicología teórica. Este grupo de ramas se encarga, como dice su nombre, de la teoría, de la investigación. ¿A quiénes tenemos dentro de la psicología teórica o pura? Dentro está la psicología general, la psicología diferencial, la psicología evolutiva, conocida también como psicología del desarrollo, la psicología social, la psicofisiología, que estudia el cerebro, las áreas neuronales, y por acá tenemos la psicopatología. Todo este grupo, que son 6, a ver, 3, 6, todo este grupo que son 6 pertenece a la rama de la psicología teórica. Quiere decir que se encargan de la teoría, de la investigación, de los aportes en el tema psicológico. En cambio, el otro grupo de ramas, la psicología práctica o psicología aplicada, en cambio este grupo de ramas ya no se va a encargar de la teoría, sino de la práctica, de la utilización. ¿Qué cosas se va a practicar? ¿Qué cosas se va a utilizar? Todo lo que ya anteriormente se ha investigado. Todo lo que se ha investigado en las ramas anteriores, aquí este otro grupo de ramas lo va a aplicar. Por ejemplo, tenemos a la psicología clínica, a la psicología industrial. En la actualidad se le conoce a la psicología industrial como organizacional. Tenemos a la publicitaria, a la educativa, donde se encuentran ustedes, ¿verdad? En un centro educativo también hay psicólogos. La psicología educativa, la psicología comunitaria, la psicología forense. Entonces, estas son las ramas, las especialidades del segundo grupo, que sería la psicología práctica o psicología aplicada. Vamos a explicar uno por uno, ¿ya? A ver, vamos a concentrarnos en el primero. Empecemos. ¿Qué estudia la psicología general? Se encarga de estudiar a los procesos mentales. Por ejemplo, estudia la memoria, el pensamiento. Hemos dicho que la memoria y el pensamiento son procesos mentales. La inteligencia, las emociones, todos los procesos mentales, que son aquellos procesos que se llevan a cabo en nuestro cerebro, todos los procesos mentales son estudiados por la psicología general. Muchos de ustedes, el primer año en la universidad, van a llevar esto como curso, psicología general. Los que estudian educación, psicología general. Los que estudian la carrera de psicología, con mayor razón, van a llevar psicología general. Los que estudian historia, sociología, la mayoría de las carreras, sobre todo de letras, llevan como letras o ciencias, como medicina, por ejemplo, obstetricia, por ejemplo, ginecología, llevan el primer año en la universidad psicología general, donde se habla de los procesos mentales. Entonces, van a hablar de la clasificación de la memoria, de los tipos de pensamiento, todo lo relacionado a los procesos mentales. Otra rama o especialidad es la psicología diferencial. Su nombre lo dice, se encarga de estudiar las diferencias que existen entre nosotros. Bueno, a estas alturas no deberíamos tener diferencias, todos somos iguales. Sin embargo, existen algunas diferencias producto de ciertos factores, como la edad. No es lo mismo, por ejemplo, una persona de 65 años que una persona de repente de 10 años. En su atención o concentración son diferentes. Diferencia no solamente tomando en cuenta el factor edad, sino también el factor sexo, varones o mujeres, el factor clase social, condición económica, si tenemos dinero, accedemos a ciertos servicios, y si no tenemos, lamentablemente, no. Entonces, esas diferencias que tenemos que aprender a superar poco a poco en esta sociedad, eso se va a encargar de estudiar la psicología diferencial. Tercera rama, la psicología evolutiva, llamada también psicología del desarrollo.
Esta rama también muchos de ustedes van a llevar, si no me equivoco, en el segundo año de la universidad, algunos en el primer año de la universidad, aquellos que estudian la carrera de psicología o la carrera de medicina o de letras. Van a llevar, donde van a hablar de las etapas, acá van a hablar de las etapas del ciclo vital. Se va a hablar de la infancia, se va a hablar de la niñez, se va a hablar de la etapa donde te encuentras tú, la adolescencia, de la etapa de la juventud, de la etapa de la ancianidad y de la última, de la adultez, perdón, y de la última etapa que es la ancianidad. Recuerda que en cada una de esas etapas nosotros somos físicamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la pubertad hay muchos cambios físicos, cambios hormonales. En la ancianidad nuestro cabello pierde su color, empieza a aparecernos las canas. Y así en cada etapa tenemos cambios físicos, cambios emocionales, mentales también. Como piensa un niño, no necesariamente piensa un adolescente. El adolescente está pensando en estudiar, en el enamoradito, en cambio el niño está pensando en el recreo, ahora que ya puede ir a sus clases, en este caso, semipresenciales. Está pensando en jugar, el niñito desde que despierta, está más preocupado por jugar que tomar su desayuno, ¿verdad? Entonces, en cada una de las etapas del ciclo vital presentamos características diferentes, ¿cierto? Entonces, esos cambios lo estudia la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo. Tenemos la rama de la psicología social. ¿Qué va a estudiar esta rama? Bueno, estudia el proceso de socialización. ¿Y qué cosa es el proceso de socialización? Es cuando interactuamos. Por ejemplo, ahorita estamos interactuando de forma virtual. El día de ayer, que tu clase ha sido presencial, has interactuado de forma presencial. Con distanciamiento, pero no importa, igual has interactuado, ¿verdad? Y ahorita también estamos interactuando. ¿Por qué? Porque te explico la clase. Si tú tienes alguna pregunta, me escribes a través del chat. Nos saludamos, estamos interactuando, estamos conversando, ¿verdad? Entonces, interactuar, dialogar con alguien es interactuar. Dialogar con alguien es socializar, y nosotros somos seres que nos gusta socializar, salvo que seas pues introvertida, ¿no? Introvertido. Entonces la psicología social estudia eso. Estudia el grupo, estudia la familia, estudia cómo la sociedad influye. La sociedad muchas veces influye en las personas. Hay personas que solitas o solitos se comportan de una manera, pero cuando están en grupos con sus amigos, con sus amigas, se comportan de otra forma, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo las amistades influyen, o sea, el grupo influye. La sociedad es todo lo que nos rodea, influye, ya sea en mayor medida o en menor medida en nuestro comportamiento. También la psicología social estudia el fenómeno de los pirañitas, el fenómeno de los pandilleros, porque muchos niños o adolescentes se dedican lamentablemente al pandillaje por malas influencias, malas amistades o malos amigos. Entonces, no, la socialización como que ha tenido factores negativos, ¿verdad? La psicología social también estudia las actitudes, los prejuicios, los temas de discriminación. Se encarga de estudiar esta rama. La psicofisiología estudia las conexiones neuronales, el sistema nervioso, los lóbulos. A ver, acuérdate cuántos lóbulos cerebrales teníamos. 4, ¿no? Principalmente 4. Aunque hay un quinto lóbulo, el lóbulo de la ínsula. Pero 4 eran los principales. Muy bien, Gutiérrez. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, parietal. También tenemos médula espinal, cerebro, cerebelo. Entonces, la psicofisiología estudia todas las áreas cerebrales. Estudia para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve nuestro cerebro? Si no tuviéramos cerebro, ¿qué pasaría? ¿Para qué sirve nuestra médula espinal, que está dentro de la columna vertebral? Y si no tuviéramos médula espinal, o si en un accidente se daña la médula espinal, ¿podremos caminar o ya no podemos caminar? Depende de la lesión, ¿verdad? Así es Génesis. El cerebro sirve para pensar,
para razonar. Muy bien, entonces el funcionamiento de las áreas cerebrales se encarga la psicofisiología. No solamente para qué sirve, sino también qué pasaría si es que hay alguna lesión. Como varios casos, ¿no? Ha habido varios casos de personas que han sufrido un accidente y una bala ha ingresado a su cerebro, ¿verdad? Algunos han vivido, otros no. Hay personas que han sufrido un accidente donde un fierro ha atravesado el cráneo de esta persona. Y a pesar de que el fierro ha atravesado la mitad de su cerebro, la persona sigue vivo. Entonces, todas esas investigaciones, aportes, situaciones que nos llaman la atención a nivel cerebral o neuronal, se encarga de estudiar la psicofisiología. Tenemos a la psicopatología. Esta rama se encarga de estudiar los trastornos. Todo lo que son trastornos, ¿ya chicos? No solamente hay trastornos de la personalidad, también hay trastornos de la memoria. La amnesia, por ejemplo, ¿qué es la amnesia? La amnesia, cuando perdemos la memoria, ¿sí o no? Ya, la amnesia es un trastorno, porque no cualquiera de nosotros tiene amnesia. Si yo te pregunto algo, puede ser que te olvides, pero la amnesia son por lesiones cerebrales generalmente. Así es, Naduska, en la amnesia se pierde la memoria. Entonces, todo tipo de trastornos, trastornos de la personalidad, trastornos de la memoria como la amnesia, trastornos de la percepción como las alucinaciones, trastornos alimenticios. ¿Has escuchado hablar de la anorexia y la bulimia? La anorexia y la bulimia son trastornos alimenticios que tiene que ver con nuestra autoestima, ¿cierto? ¿No? Porque si tu autoestima es alta, así seas gordito, gordita, flaquita, con rollito, sin rollito, me da igual, profesora, yo me quiero, yo me acepto, me gustan mis rollitos, uso mi triquini en lugar de bikini, ¿verdad? Claro, entonces los trastornos de la personalidad y cualquier otro tipo de trastorno se encarga de estudiar la psicopatología. Como la psicopatología pertenece a la psicología teórica, no va a realizar el tratamiento, solamente va a investigar cuáles son las causas de los trastornos. ¿Por qué crees tú que una persona pierde la razón? ¿Por qué crees tú que una persona se vuelve loco o loca? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Será por problemas económicos? ¿Será por decepción sentimental? ¿A qué se debe que pierde el juicio, ¿no? ¿Algún golpe, alguna lesión? ¿Acaso los trastornos son hereditarios? O sea, si mi mamá tiene esquizofrenia, que es un trastorno mental, probablemente yo, profesora, también lo herede. O si mi abuelita tenía esquizofrenia, que es un trastorno mental, yo también voy a tener esquizofrenia. Entonces, eso estudia la psicopatología. Puede ser, me dicen en el chat, cierto, ¿no? Hay varias causas. Algunas personas pierden el juicio o la razón por herencia, o sea, si alguien en la familia tiene esquizofrenia, es muy probable que el hermanito o nosotros también, pero la probabilidad es muy poquita, 10%, 15%, la mayoría nacen normales. En herencia la probabilidad es baja, pero también la esquizofrenia puede deberse a alteraciones a nivel de ciertas sustancias que producimos en el cerebro, llamada dopamina. También puede deberse a experiencias traumáticas que no hemos aprendido a superar. De ahí que es muy importante superar todo tipo de problema que tenemos. Es difícil, ¿no? Superar los problemas, sobre todo en pandemia, es difícil, pero no es imposible. Entonces, para evitar perder el juicio, perder la razón y volvernos loquitos, dementes o con esquizofrenia, tenemos que aprender a superar todo tipo de obstáculos, ¿verdad? Puede ser una de las causas. Digo puede ser porque ¿cuántos de nosotros tenemos problemas y más todavía? Y no por ello nos hemos vuelto locos, obviamente, o con trastornos. De ahí que les decía de que existen diferentes causas, cada persona es distinta. Hay personas que saben superar rápidamente los problemas, como algunos pues se hunden en una dificultad. Muy bien, Génesis. Muy bien, claro, estamos hablando de la psicopatología que estudia todo tipo de trastornos, ¿ya?
Entonces trata de buscar cuáles son las causas de los trastornos de la personalidad, o causas de los trastornos alimenticios, o causas de los trastornos, en este caso, de la memoria. Y aparte de buscar las causas, también averigua los síntomas, ¿no? Como yo sé que una persona perdió la razón, perdió el juicio. Profesora, sospecho que mi compañero perdió la razón o el juicio porque se ríe solo. Y suficiente reírse solo para decir que la persona tiene esquizofrenia. No, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos reímos solos cuando nos acordamos de nuestras travesuras, verdad? Entonces, reírse solo o hablar solo no necesariamente significa de que la persona, uy, ya perdí a mi mejor amigo, ya habla solito y tiene esquizofrenia, o se volvió loco, demente. No, o sea, hay varios síntomas. Una de ellas es pues que su pensamiento no es coherente, su pensamiento no tiene secuencia, su personalidad es desorganizada, pero hablar solo, no, ¿no? Por acá varios me están confesando en el chat que hablan solos. Y no hay problema, nosotros, hasta los profesores varias veces hemos hablado solos y decimos, no, lo que pasa es que estoy pensando fuertemente, por eso se me escucha. Entonces, no, reírse solo, hablar solo no significa que ya perdemos el juicio, ¿no? Hay otros síntomas, ¿ya? Alucinaciones, eso sí, ¿no? Cree escuchar voces que no existe, cree ver personas que tampoco existe. Su pensamiento es organizado, le preguntamos qué día es hoy y nos habla de repente de otro tema y de ahí salta otro tema, su mirada es distinta, perdida y diferentes. Tiene que ser más de 3 síntomas para yo decir recién ha perdido el juicio o la razón, ¿verdad? Así es Génesis, cuando reflexionamos también hablamos solos, ¿no? Con nosotros mismos. Listo, chicos. Entonces la psicopatología estudia, clasifica, busca las causas, busca los síntomas de los trastornos mentales, no se encarga del tratamiento porque está en el grupo de la teórica, o sea, solo se encarga de investigar. Profesora, ¿y qué rama sí se encarga del tratamiento? Bueno, todo lo que es tratamiento pertenece a la siguiente rama, la psicología clínica. Los psicólogos clínicos, ellos son los que realizan tratamiento. ¿Dónde encontramos? ¿Dónde trabajan los psicólogos clínicos? En los hospitales. Tú te vas al Hospital 2 de Mayo, al Hospital Bravo Chico, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en los hospitales, en las clínicas particulares. A veces tienen sus consultorios también de forma particular. Entonces, ellos trabajan principalmente en los hospitales, los psicólogos clínicos. En tu colegio hay psicólogos, bueno, psicólogas. En tu colegio sería este de acá, a ver, voy a adelantarme, este. En el colegio, el que ayuda a los alumnos en el centro educativo es el psicólogo educativo o la psicóloga educativa. Pero en los hospitales, por ejemplo, imaginemos que en las vacaciones mamá o el primo ha necesitado un psicólogo. Entonces tiene que ir a un hospital y sacar cita. Quiero una cita para el dentista. Quiero una cita para el oftalmólogo, pero también hay cita para el psicólogo. Y el psicólogo clínico nos atiende en los hospitales. Recuerda de que cualquiera de nosotros tal vez en un futuro pueda necesitar un psicólogo. Puede ser nuestro familiar, o tal vez el enamorado, o la enamorada. Y hemos dicho que no hay ningún problema el necesitar de este especialista. ¿De qué se encarga el psicólogo clínico? Bueno, realiza las terapias. Pero antes de realizar las terapias, primero evalúa, ¿no? Primero tiene que evaluar, primero tiene que saber qué cosa tiene el paciente. O sea, cuál es su diagnóstico. Si tiene un trastorno bipolar, entonces hace terapias para que la persona pueda superar su trastorno bipolar. Si tiene la señorita o el jovencito depresión, entonces hace terapias para que el jovencito o la señorita pueda superar su depresión. Si tiene el adulto de repente una conducta violenta, impulsiva de repente, o sufre de crisis de ansiedad de repente, entonces busca terapias, realiza con esta persona terapias para poder controlar pues su ira, su impulsividad. Pero primero hay que saber qué tiene.
sea, de frente no se hace la terapia, se le hace la entrevista, se le evalúa, se conversa con él o con ella, se le toma a veces pruebas psicológicas para averiguar en un par de sesiones, en un par de entrevistas, cuál es su diagnóstico. Una vez que el psicólogo descubrió el diagnóstico, ahora sí hace la terapia de acuerdo a cuál es el diagnóstico, ¿verdad? No es lo mismo una terapia no es lo mismo a veces las terapias que funcionan para pacientes con depresión es otra terapia para personas que de repente tienen problemas de conducta o ira o impulsividad. Entonces, primero diagnostica y luego realiza la terapia. Puede hacer terapia individual, puede hacer terapia grupal, a veces en la terapia, solamente a veces cuando es necesario, también participa la familia, porque a veces una persona tiene problemas en su conducta porque la familia, ¿no? Ha contribuido a ello, entonces hacen terapia familiar, diferentes tipos de terapia. La pareja se va a divorciar, va a terapia también, por ejemplo, a ver si salva su matrimonio, ¿no? Si es que lo puede salvar, a buena hora. Y si va a terapia y no lo salva, al menos se van a separar sin pelearse, al menos, ¿no? Entonces, todas las terapias psicólogo clínico, ¿ya, chicos? Realiza la risoterapia, la abrazoterapia, terapias para aumentar la autoestima y diferentes tipos de terapia. La otra rama es la psicología industrial u organizacional. Bueno, esta rama de la psicología trabaja principalmente en las empresas. En las empresas también existen psicólogos que lo que hacen es evalúan a los trabajadores, porque recordemos que los trabajadores también se estresan, los trabajadores también a veces se pelean con sus compañeros, los trabajadores están cansados porque todos los días trabajan en lo mismo y están cansados, están agotados, están de mal humor. Entonces, ¿qué hace el psicólogo organizacional? Busca diferentes formas de cómo motivar a los trabajadores. Porque si los trabajadores están bien a nivel emocional, si están bien motivados, van a trabajar mejor. Si los trabajadores, valga la redundancia, trabajan mejor, producen más en la empresa. La empresa va a mejorar sus ventas, va a mejorar su productividad, porque los trabajadores están contentos, están felices. Entonces organizan reuniones, eventos, paseos, cumpleaños, para que entre todos los trabajadores puedan llevarse mejor, de esa manera aliviar la tensión, aliviar el estrés en el trabajo. Pero también el psicólogo organizacional se encarga de seleccionar el personal del trabajo. Por ejemplo, imaginemos que 5 de tus compañeros postulan a la carrera de ingeniería mecánica, ¿ya? Y más adelante busquen trabajo, porque obviamente cuando termines tu carrera tienes que buscar trabajo, en este caso de ingeniero mecánico. Entonces te vas a una empresa y cuando tú postulas a una empresa para un trabajo, no eres el único que se presenta, ¿no? De repente tus compañeros también se presentaron para la misma empresa. Son 5 ingenieros que se han presentado para la misma empresa, pero la empresa no necesita a los 5, solamente necesita a 2. Entonces, ¿cómo selecciona los 2 mejores entre los 5? Entonces, ahí se hace uso del psicólogo organizacional. El psicólogo organizacional entrevista a los 5, ¿ya? Y de los 5 va a seleccionar a 2. Va a seleccionar a 2 que están preparados a nivel mental. Le va a hacer varias preguntas. ¿Por qué quieres trabajar en la empresa? ¿Qué pasaría si no te llamamos para trabajar? Evalúa cómo te presentas a la entrevista, si has ido con ropa de vestir, mal oliendo. Entonces, te hace una entrevista a los 5, si estás nervioso, si estás ansioso o estás tranquilo en la entrevista. Te pide también que has estudiado para presentarte en ese puesto de trabajo. Y así, ¿no? Te hace varias preguntitas y tú tienes que responder de manera tranquila, seguro y relajado. Entonces, tienes que ir presentable sin exagerar. Entonces, una vez que te hace la entrevista, ya, ¿no? Se han presentado 5, pero la empresa solamente necesita 2.
y a lo mejor pues termina siendo seleccionado. Y todos ustedes, la mayoría, si vas a estudiar enfermería u otra carrera, la mayoría en la actualidad para buscar trabajo te hacen esa entrevista laboral o entrevista para la selección del personal. ¿Ya, chicos? En un futuro, ahorita no se preocupen, ¿no? Para eso tienen que terminar el colegio, estudiar su carrera de 5 años, sacar tu título y recién vas a pasar ese filtro de la entrevista con el psicólogo organizacional. Y no tienes por qué asustarte. Repito, ¿no? Tú muestra tus cualidades, siéntete seguro o segura, y vas a ver pues que en una de esas tantas empresas que te presentes, a lo mejor vas a ser llamado, ¿no? Vas a salir seleccionado, ¿cierto? Ya. Otra rama, chicos, la psicología publicitaria. Bueno, su nombre lo dice, se encarga de la publicidad, de los anuncios, de todas esas técnicas o estrategias para poder vender un producto. ¿Has visto en la televisión? Hay varios productos que se promocionan y usan estrategias, ¿no? A ver qué técnicas o estrategias has notado que han usado en la televisión o en las redes sociales o en el Facebook u otra red social. Hay varias técnicas o estrategias. Sin darnos cuenta, te ofrecen el producto y si tú lo analizas bien, hay técnicas o estrategias. Muy bien, Reyes, claro. A veces te ofrecen un producto y te ponen la canción que está de moda. A veces te ponen el producto y te dicen 50% de descuento en solamente esta semana. Y tú dices, uy, en esta semana tengo que comprarlo, tengo que comprarlo. Hay algunos que te ofrecen un producto y te dicen, si lo consumes eres peruano. Y tú dices, claro que soy peruano, lo voy a consumir. O sea, inconscientemente están tratando de convencerte que tú compres el producto, aunque el producto sea malo. La idea es que el producto sea bueno. Entonces se usa la psicología para persuadir, para convencer, ¿no? En este caso, al cliente y compre el producto de manera repetitiva, de manera compulsiva, aunque ni lo necesite. ¿Cuántas cosas hemos comprado que ni necesitamos? ¿Verdad? Entonces, ahí se usa bastante la psicología publicitaria. En las radios también hay anuncios publicitarios. Uy, cuando hay elecciones para alcaldes, elecciones para presidente, ahí más todavía usan la psicología publicitaria, engañando o desprestigiando a uno de los candidatos, saliendo a favor o saliendo en contra. Usan bastantes estrategias hasta para manchar la imagen de alguien, ¿verdad? Bueno, ahí sí la publicidad es mala, ¿no? O engañosa. Cierto, usan canciones, también usan a personajes que están de moda. Por ejemplo, se vende un producto, ya sea un shampoo, una colonia o una toalla higiénica, pero quien lo promociona es justo el chico reality que está de moda o la cantante que está de moda. Entonces, igual, ¿no? Tratan así de sutilmente convencerte de que esa señorita o ese jovencito que está de moda, ya sea modelo o cantante, usa ese producto y por ende tú también te animas a utilizarlo. Así es. Entonces, ese shampoo que usas ahorita, esa colonia que usas ahorita, ese desodorante que tú usas ahorita, esa ropa que tú usas ahorita, es porque te han convencido a través de publicidad, uso de psicología, y por eso de repente tú te has comprado o has pedido que te compren a tus padres, ¿verdad? Seguimos con las ramas. Si tienen alguna pregunta o duda, ya saben, pueden escribirme a través del chat con toda la confianza, chicos, para de esa manera también saber en qué parte o en qué rama puedo profundizar o colocar más ejemplos, ¿ya? Psicología educativa en el centro educativo, en el colegio, si hay problemas en el colegio con los alumnos, ¿qué tipo de problemas pueden tener los alumnos? Los alumnos pueden tener, algunos, ¿no? No todos, pero los alumnos pueden tener problemas de atención. Hay alumnos que tienen problemas de concentración, sobre todo los pequeñitos, que son más inquietos. También hay estrés en el colegio, cierto, Reyes, los alumnos también se estresan. No solamente los profesores, los alumnos.
hay mucha presión, a veces las tareas se acumulan, los temas a copiar se acumulan. También hay problemas de bullying, ¿no? En el colegio. Problemas de bullying. También hay problemas de autoestima en algunos escolares, rebeldía, conflicto en algunos escolares. Entonces, cualquier conflicto que haya en el colegio, eso se va a encargar la rama de la psicología educativa. Esta rama de la psicología también se encarga de tomarle la prueba de orientación vocacional a los alumnos de cuarto o de quinto año de secundaria. El psicólogo educativo le toma una prueba de orientación vocacional o le habla de las carreras. Como ya van a terminar el colegio, le habla de las carreras. Le habla de la carrera de ingeniería, le habla de la carrera, por ejemplo, de medicina, cuál es la diferencia entre una carrera u otra carrera, le habla de las universidades, de las carreras profesionales mejor pagadas, de las carreras donde se necesita vocación de servicio, que tú tienes que ser una persona que le guste ayudar al prójimo, cuánto dura la carrera, dónde podrías trabajar. Entonces, te hace un panorama de todo lo que es las profesiones. Y tú vas preguntando y preguntando para poder elegir la carrera que a ti te gusta o te gustaría estudiar. Entonces, prueba de orientación vocacional. También analiza pues el caso de niños autistas, niños con síndrome de Down. Los niños autistas son los pequeñitos que no socializan. Recordemos que a partir de los 3 añitos, en inicial de 3 años, a los pequeñitos les encanta socializar e interactuar. Pero los niños autistas no interactúan, no socializan. No, parecido al tímido, pero obviamente no es tímido, ¿no? Porque su condición de autismo hace de que se aísle y tenga dificultades para poder socializar, expresarse, incluso con sus propios padres. Niños hiperactivos, esos niños que no están tranquilitos, que se mueven para acá, para allá, y ya todo lo están desordenando por ahí. Algunos me dicen, mi hermanito, profesor, es hiperactivo, es travieso, es hiperactivo. En el centro educativo hay niños que son hiperactivos. También hay adolescentes, pero pocos adolescentes hiperactivos también. Entonces, eso más la prueba de orientación vocacional, psicología educativa. Si hay problemas en el aprendizaje, también. La psicología comunitaria a nivel grupal ayuda a toda la comunidad cuando toda la comunidad sufre el mismo problema. Generalmente a desastres naturales, cuando hay terremoto, cuando hay temblor, cuando hay tsunami, toda la comunidad pierde su casa, pero también toda la comunidad pierde a sus seres queridos. Entonces el psicólogo comunitario tiene que trasladarse a toda esa comunidad, a todo ese distrito, a toda esa cuadra, ayudando a las personas que tienen el mismo problema, los reúne de forma grupal y les ayuda pues a volver a empezar a replantearse ante un problema. Y en las cárceles, quienes se encargan de rehabilitar a los presos, a los delincuentes, a los criminales, siempre y cuando ellos quieran cambiar, porque muchos no desean cambiar lamentablemente. Entonces en las cárceles tenemos al psicólogo forense, que analiza al delincuente. Cuando alguien comete un crimen, el psicólogo forense analiza el perfil de ese delincuente para saber si ha cometido el crimen de manera planificada, de manera impulsiva, se actuó de repente de manera demasiado violenta y de acuerdo a eso le dan más años de condena o de repente menos años de condena, dependiendo de qué ha salido en su perfil psicológico tomado por el psicólogo forense. Entonces, los psicólogos forenses trabajan pues en el Palacio de Justicia, en las cárceles de adultos, cárceles de menores, buscando la forma de no solamente analizar su personalidad al delincuente, sino también buscando la forma de, si es que quiere rehabilitarse o una segunda oportunidad, buscando la forma de cómo ellos puedan superar ese problema. De ahí que muchos presos, por ejemplo, estando en la cárcel, hacen platitos, tacitas, algunos estudian repostería, porque tenerle la mente ocupada es una de las formas también de cómo ellos puedan reinsertarse en la sociedad más adelante. El psicólogo forense
o llamada también psicología del delincuente, analiza el perfil, el grado de motivación de los delincuentes. Bien, chicos, ahí están las principales ramas, ¿ya? Hay más ramas, como la psicología deportiva, obviamente tiene que ver con cualquier tipo de deporte, para superar frustraciones si es que en un deporte no ganamos o no triunfamos. Hay psicología llamada etología, que analiza la conducta de los animales, o psicología comparada, que también analiza la conducta de los animales, ya que muchos argumentan que los animales también se estresan, también se deprimen, ¿verdad? Pero estas son las principales ramas. Ahora vamos a hablar de los métodos. La psicología, para poder analizar mejor la conducta, mejor las vivencias, va a utilizar métodos. Los métodos, como por ejemplo el método observacional. Ahorita, ¿qué método estamos aplicando? El método observacional, por ejemplo, a través de las cámaras estamos viendo, estamos observando la conducta de sus compañeros, ¿verdad? Profesora, yo puedo ver, como todos tenemos nuestra cámara prendida, yo puedo ver la conducta de cada uno de mis compañeros, de mi profesora, incluido de la tutora, ¿cierto? ¿Verdad? Ya, entonces estamos aplicando la observación. Es el método que más usamos, ¿no? Obviamente el psicólogo usa de manera más rigurosa la observación, porque no es observar por observar. Nosotros miramos, pero el psicólogo ya mira recolectando, digamos, datos, ¿no? Recolectando situaciones que le va a servir para analizar mejor la conducta. En cambio, nosotros miramos generalmente por mirar, por observar nada más. Aunque hay compañeros que miran con un ojo mismo psicólogo, ¿verdad? Entonces la observación es un método que consiste que al mirar la conducta de alguien, tú describes. Empiezas a describir, pero existen dos tipos de observación. Hay una observación interna, llamada introspección, y hay una observación externa llamada extrospección. Por ejemplo, ahorita, como yo te estoy observando a ti, tú me estás observando a mí, estamos aplicando extrospección. O sea, estamos mirando hacia afuera, hacia los demás. Cuando vas al mercado o cuando vas al cine, también estamos viendo o observando a los demás. Pero cuando tú te analizas, ahí estás aplicando la introspección. La introspección es la autoobservación, el autoanálisis. A ver, ¿qué he hecho toda la mañana? ¿Por qué el día de ayer estaba molesta? O sea, te estás autoanalizando, ¿no? Tus vivencias internas. La introspección se puede aplicar en todos, menos en niños. Los niños, por ser pequeñitos, a veces no saben analizar sus vivencias internas. La introspección tampoco se puede aplicar en animales, porque imagínate, ¿no? Tu perrito o tu gatito que se ponga a pensar sobre sus vivencias internas. No, no, los animales no tienen la capacidad de autoanálisis. No, ¿verdad? Ni los loquitos. Entonces, la introspección no se aplica en niños, no se aplica en animales, tampoco se aplica en loquitos, porque no tienen esa capacidad de autoanálisis de las vivencias internas. Nosotros sí. Podemos analizar hasta lo que hemos hecho la semana pasada. ¿Por qué la semana pasada me he enojado por gusto? A ver, ¿por qué? Ah, ya sé cuál es el motivo. Me tengo que disculpar entonces. Así que nos hacemos un autoanálisis en la introspección. Miramos nuestras vivencias internas y lo autoanalizamos. En cambio, la extrospección, observamos a los demás, a los niños en el recreo, a los niños a la hora de salida, los que recogen su hermanito, a los niños a la hora de salida, a los niños cerca del kiosco, a las parejitas en el cine, cómo se comportan. Esa es la observación, una interna y la otra externa. El otro método es el método explicativo, el método experimental. El método experimental es un método explicativo porque no solamente describe, no solamente enumera, eso lo hace la observación. El método experimental lo que hace es buscar por qué, ¿no? ¿Por qué esa señorita está escupiendo a cada rato el suelo? ¿Por qué ese jovencito, siempre que llega su papá, discute con su papá? ¿Por qué esa señorita se pone a llorar de la nada? Entonces, el método experimental busca explicar por qué
tiene esa persona ese comportamiento. Para ello, se va a plantear un supuesto conocido como una hipótesis. En el método experimental se empieza con una hipótesis. A ver, mi compañera llora mucho. Entonces me planteo una sospecha, ¿no? Un supuesto. Llora mucho seguramente porque es sensible. O llora mucho seguramente porque tiene problemas hormonales. O llora mucho porque tal vez es una forma de llamar la atención. Entonces, todas esas sospechas, tal vez aquello, tal vez lo otro, todas esas sospechas se llaman hipótesis. Las hipótesis son los supuestos, o sea, tú supones que tal cosa le está pasando. Todavía no sabes si es cierto eso. Solamente supones, ¿no? O sea, te planteas hipótesis. Es como que tu perrito está dando vueltas y vueltas. A ver, ¿por qué dará vueltas? Yo sospecho que lo han envenenado. Yo sospecho que va a parir, ya va a tener sus crías. Sospecho que alguna pulguita le está molestando en su cola y no puede alcanzar su cola y por eso da vueltas y vueltas y vueltas. De todas tus sospechas, no demostradas todavía, se llaman hipótesis. El método experimental, ¿qué cosa permite? Que te plantees hipótesis, hagas el experimento y luego puedas demostrar si eso que tú has sospechado o hipótesis es verdadero o falso. ¿Ya? Para ello usa variables. Cuando se hace un experimento, participa la variable independiente, que puede ser la causa que ha propiciado un comportamiento. Participa la variable dependiente, que es el efecto o la conducta. Recuerda que toda causa tiene efecto, ¿no? Toda causa trae una consecuencia. A la causa independiente y el efecto variable dependiente. Así se le llama, son términos psicológicos. Las variables controladas, cuando tú haces un experimento, ¿dónde, en qué lugar has hecho el experimento? En Santa Anita, ya esa sería tu variable controlada. ¿Has hecho un experimento con cuántos niños? ¿O con cuántos animales? ¿O con cuántos adultos has hecho el experimento? Con 20 personas, ya es la cantidad, variables controladas. ¿Tu experimento solamente es en varones, en mujeres o es mixto? Mixto, profesora, ya. Entonces, variables controladas. Las personas con que has hecho el experimento, ¿cuál es su edad? Su edad, mayores de 65 años. Ya, esas son las variables controladas. Los requisitos, variables controladas, edad, sexo, cantidad o lugar. El problema cuando hacemos un experimento, jovencitos, son las variables extrañas, que son los eventos sorpresivos que aparecen sin avisar. Por ejemplo, el temblor es una variable extraña porque el temblor aparece sin avisar. Ahorita hasta puede haber un temblor. ¿Sabemos en qué momento puede haber un temblor? No. ¿Sabemos en qué momento puede haber un terremoto? Menos. ¿Sabemos en qué momento puede haber un incendio? Peor, ¿no? A veces estamos durmiendo y hay incendio. O estamos de madrugada y hay un terremoto o temblor. ¿Sabemos en qué momento nos vamos a enfermar? No, ¿verdad? A veces la enfermedad nos agarra de manera desprotegida. Entonces, todos estos eventos que no sabemos cuándo van a suceder se llaman variables extrañas. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el efecto. Mira, acá hay un problemita, ¿ya? Yo quiero saber cuál es el efecto. Es un problema psicológico. En el problema psicológico dice, ¿cuál es el efecto del consumo de café en la atención de jóvenes universitarios que viven en Santa Anita? Mira, en este problema psicológico me habla de Santa Anita y hemos dicho que el lugar es una variable controlada, ¿verdad? La causa, ¿quién será la causa y quién será el efecto? ¿El café será la causa o será el efecto? ¿La atención será la causa o será el efecto? A ver, vamos a analizarlo. Si yo consumo café, ¿qué puede pasar en mi atención? Puede aumentar, ¿no? O puede disminuir. Entonces, profesora, el café es el culpable de que mis niveles de atención o aumenten o disminuyan. Entonces, si tú has descubierto que el café es la causante de, entonces el café sería llamada en psicología variable independiente.
La variable independiente siempre va a ser el que provoca algo. En este caso, el consumo de café, ¿qué está provocando? La atención, ya sea mayor o menor, en los jóvenes. El consumo de café, variable independiente. Y acá está, chicos, mira, el café, variable independiente. En este problema, puede haber otro tipo de problemas. El café, variable independiente. ¿Qué causó el café? Niveles de atención altos o bajos. La atención sería variable dependiente. El efecto hemos dicho que es la variable dependiente. Por acá, Sandanita, variable controlada. Y los eventos sorpresivos, a ver, si estoy investigando con café, ¿qué evento sorpresivo puede haber? Que es que, por ejemplo, explote la hervidora, ¿cierto? Es un evento sorpresivo. O que todos se intoxiquen con el café. Entonces, este evento sorpresivo, que yo ni siquiera lo he pensado y apareció de pronto, ese evento sorpresivo, posible evento sorpresivo, son las variables extrañas. ¿Ya? Entonces, en todo problema experimental siempre vamos a tener estas 4 variables. ¿Sí? Lo mismo pasa con la pandemia, ¿no? A ver, la pandemia, vamos a analizar la pandemia, ¿ya? Por ejemplo, la vacuna. Algunos ya tienen su vacuna, los adolescentes tienen una dosis, 2 dosis. La vacuna, por ejemplo, sería una variable independiente. La vacuna es la causante de, vacuna variable independiente, la vacuna que puede causar que tu sistema inmune o que tus defensas se incrementen, ¿no? Y tengas menos probabilidad, no de contagio, sino menos probabilidad de los síntomas y empeores. O sea, la vacuna sería una variable independiente, la mejora del organismo sería la variable dependiente, variable controlada. Recuerda que la vacuna al principio se aplicó en personas mayores de 65 años, después en personas mayores de 50, mayores de 40, policías, enfermeros, médicos, adolescentes, y ahora están en niños entre 5 u 11 años, si no me equivoco. Ya, esas son las variables controladas, la edad, el lugar. Ahora se están vacunando en todos los lugares. Al principio no, ¿no? Ya, esas son las variables controladas. Ahora, eventos sorpresivos. Hay personas que a pesar que se han colocado la vacuna, han fallecido, porque de repente solo se han colocado una nada más, de repente. Esa ha sido algo que escapó del control del investigador. O se confió a pesar de la vacuna, no usó su mascarilla y tenía que esperar pues los 15 o 30 días de que la vacuna active nuestro cuerpo. Entonces, en toda investigación, en todo experimento, siempre va a haber todas estas variables. ¿Ya, chicos? Variables. Siempre la que causa algo, variable independiente. Las consecuencias, variable dependiente. ¿Dónde lo investigo? ¿Con quiénes lo investigo? ¿En qué distrito lo investigo? Variables controladas. Y los eventos como temblor, incendio, terremoto, desmayos. Es algo que yo me agarró sorpresivamente. Yo no sabía que iba a suceder eso. Se llaman variables extrañas. ¿Ya? Es como ahorita, ¿no? Estamos escuchando todos atentamente estamos escuchando la clase. Pero imagínate que de pronto que se va la luz. Si se va la luz, eso es un evento sorpresivo. Entonces se suspendió la clase porque se fue la luz en la casa de la profesora. O explotó nuestra computadora, es un evento sorpresivo. O Rusia declara la guerra a Perú. Ya se suspendieron las clases, ¿cierto? Eventos sorpresivos, movimiento sísmico, evento sorpresivo. El alumno se desmayó, evento sorpresivo. Esas son las variables extrañas. Otro método, chicos, es el método llamado psicométrico. Es un método que usa pruebas. Las pruebas psicológicas, alguna vez te han tomado una prueba para saber tu personalidad, prueba para saber tu inteligencia o tu coeficiente intelectual. Las pruebas psicológicas hacen uso de este método llamado psicometría. La psicometría es un método indirecto. ¿Por qué? Porque no hay un contacto directo con la persona, sino que se reparte hojas, o sea, exámenes,
se reparten las pruebas y tú tienes que llenar esa prueba. Entonces no hay un contacto directo como ahorita, por ejemplo, ¿no? Que nos estamos viendo frente a frente, como la entrevista. En las pruebas no. Es como que tú tomaras el temático, ¿verdad? Entonces tú y el examen, pero no hay un contacto directo con el profesor o un contacto directo con el que te evalúa. Por eso se dice que la psicometría es indirecta, porque solamente evalúa las respuestas que tú has colocado en ese examen. Y es aproximada porque sus resultados no son exactos. En la prueba psicológica, en tu prueba psicológica puede salir que tú tienes trastorno bipolar, pero eso no significa que necesariamente que tengas trastorno bipolar. En tu prueba psicológica que te han tomado el día de ayer, por ejemplo, puede salir que tú tienes depresión, pero eso no significa que necesariamente tengas depresión. De repente, justo el día que te tomaron la prueba, tú estabas triste. Justo el día que te tomaron la prueba, terminaste con el enamorado. Justo el día que te tomaste la prueba, no has dormido bien y por ende no te has concentrado bien en la prueba psicológica. Entonces, hay muchos factores que alteran el resultado. El cansancio, el estado de ánimo, y es por eso de que lo que salga en tu prueba psicológica no necesariamente significa que sea 100% así. Es una referencia o hay que tomar varias pruebas para cerciorarnos que ese es el verdadero resultado o diagnóstico. Entonces, es aproximado. ¿Ya, chicos? Así que no hay que preocuparse. Las pruebas psicológicas, hay muchos factores que lo alteran. Es indirecta porque evalúa las respuestas y es aproximado porque no son exactas. Otro método que usa la psicología es la entrevista psicológica. Acá sí hay un contacto directo porque hay una interacción con el psicólogo. Tú vas a interactuar con el psicólogo, tú vas a conversar con el psicólogo o la psicóloga, ¿ya? A veces hay pacientes que solicitan y dicen, yo me siento más en confianza si me ponen una psicóloga, quiero que sea una mujer. Hay otros que dicen, no, a mí me da vergüenza, me daría vergüenza contarle a una mujer mis problemas íntimos y prefiero un psicólogo varón. Otros, lo que me toque, profesora, varón, mujer, con tal que sea un buen profesional, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando uno va de forma particular, elige su psicólogo, pero uno cuando va así al Estado, digamos, el Estado pone el psicólogo que ese día está. Entonces hay un contacto directo, una conversación. Conversan. El psicólogo, en la primera entrevista, el psicólogo tiene que establecer el rapport. ¿Qué cosa es el rapport? Es conocida también como la primera impresión. A ver, acuérdate de la última persona que te han presentado. Te han presentado, cuando a ti te presentan a alguien, tú sientes que al presentarte a ese alguien, tú sientes que te cae bien, ¿sí o no? Pero también ha ocurrido que te han presentado a alguien y tú sientes que no te cae. Es que la primera impresión, profesora, no ha sido buena, ¿no? Porque, ¿por qué no ha sido buena la primera impresión? Es que ha sido muy confianzudo esa persona. Entonces, lo mismo pasa en la entrevista. La primera vez que tú miras a tu psicólogo te tiene que causar una buena impresión. Quiere decir que tiene que caerte bien. De ahí que te hace una bonita conversación y tú sientes que te vas a llevar bien con este psicólogo, con esta señorita psicóloga, te sientes en confianza y cuando te sientes en confianza, te da ganas de volver a regresar y la idea es regresar para terminar las terapias. Entonces el psicólogo plantea su mejor entrevista, su mejor rostro para causar justamente esa buena impresión, ¿ya? Es algo así como cuando empiezas tus clases, ¿no? A ver qué profesor me va a tocar en el curso de aritmética. ¿Qué profesor me va a tocar en el curso de geometría? Tal profesor, ese profesor es chévere, desde el primer día me causó buena impresión. El otro profesor, no, es un renegón. Entonces, no me cae, algo así. Lo mismo sucede en el psicólogo. El psicólogo tiene que causarte una buena impresión para que puedas regresar y continuar con tus terapias. Sobre todo sentirte en confianza. Cuanto más confianza le tengas a tu psicólogo, mejor. Vas a poder hablar, desenvolverte muy bien. También el psicólogo hace uso de la empatía, eso sí. Para ser psicólogo,
un requisito muy importante, chicos, es tener empatía. La empatía es la capacidad de entender a la otra persona, es la capacidad de saber escuchar los problemas de la otra persona. Ponerse en el lugar de la otra persona, eso se llama empatía, ¿ya? Porque hay pacientes, por ejemplo, pues malhumorados, hay pacientes que no querían ir a la entrevista psicológica, hay todo tipo de pacientes que te cuentan y te cuentan sus experiencias. Y tú tienes que saber entenderlos, ¿no? No le puedes decir, ¿por qué lloras? No, no, tú tienes que entender sus lágrimas. No le puedes reclamar, ¿por qué te deprimes? Mira, yo me siento bien. Tú tienes que saber entender por qué la persona está ansiosa o deprimida. O sea, ser muy paciente, saber escuchar y saber entender que hay personas que sí la pasan muy mal, ¿verdad? Saber entender la tristeza de los demás, saber entender la alegría de los demás, saber entender el enojo de los demás. Eso se llama empatía, ponerte en el lugar de la otra persona. Pocas personas tienen empatía. El psicólogo, como requisito, es muy importante que tenga esta capacidad, ¿sí? Por ejemplo, si tu mamá es comprensiva, tiene empatía. Pero la pregunta es, ¿nuestros padres son comprensivos? Cuando tú llegas tarde, tus padres te comprenden, hijito, estaba preocupada, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Si tus padres entienden tu tardanza, que no es exagerada, por supuesto, tienen empatía. Profesora, mi mamá primero me pega, primero me castiga y luego me dice, ya, cuéntame. Entonces se ve que no tiene empatía, ¿no? El mejor amigo tiene empatía, sabe escucharte, sabe aconsejarte, sabe entenderte. Pero hay amigos que no te entienden, que no te comprenden, a pesar de ser el mejor amigo, ¿cierto? Entonces es muy importante la empatía. A algunos sí les entienden, sus padres me dicen más o menos. Siempre hay uno de los dos, ¿no? O nos entiende más la mamá o nos entiende más el papá. O nos entiende más la tía, la madrina, el hermano de repente que tiene tu misma edad o casi tu misma edad. Entonces el psicólogo, por el hecho de elegir esa profesión, debe tener empatía. Debe, sí o sí, es un requisito. Saber entender a los demás. Pero como el psicólogo no sabe qué es lo que tienes, hace uso de la anamnesis. La anamnesis es cuando el psicólogo averigua tus antecedentes, tu biografía. Por ejemplo, tienes 15 años, ¿verdad? Vas al psicólogo y te pregunta, cuando tenías 10 años, ¿te pasaba lo mismo? Cuando tenías 8 años, ¿repetiste el colegio? Cuando tenías 5 años, ¿llorabas al ir al colegio? Cuando tenías 12 años, ¿murió alguna mascota tuyo? O sea, te pregunta varias cosas de la infancia, de la niñez, de la primaria, de inicial, de secundaria, y va averiguando tus antecedentes, tus experiencias, buenas, malas que has tenido, separación con los padres, cambio de colegio, si eso te afectó, no te afectó, si has intentado quemar tu casa, quemar al gato, quemar al perro. Entonces empieza a averiguar. Es que a veces en nuestros antecedentes se encuentra la raíz de nuestros problemas. A veces. Va averiguando, es como el alcohólico, ¿no? Va averiguando el psicólogo al hacerle tratamiento al alcohólico y descubre que su papá también era alcohólico. O como aquel sujeto violento, va averiguando y descubre que en su infancia ha tenido pues una infancia de mucha violencia, de mucho maltrato. Y probablemente eso ha influido. Entonces, el psicólogo trata de averiguar preguntándote varias cosas, te pregunta y construye de esa manera tus antecedentes, tu historia personal, tu biografía llamada anamnesis. Pero en toda entrevista psicológica, así como se busca el rapport, la empatía, la anamnesis, hay dos cosas que se tiene que evitar. En la entrevista se tiene que evitar la transferencia y se tiene que evitar la contratransferencia. ¿Qué cosa es la transferencia? Cuando de tanta entrevista psicológica, el paciente termina enamorándose de su psicólogo. Hay señoritas que van al psicólogo y terminan enamorándose de su psicólogo como es jovencito, es todo guapo, es todo atractivo,
al final terminan enamorándose de su psicólogo. Ya, eso se tiene que evitar. Se tiene que evitar transferir los sentimientos, transferir las emociones. Un buen psicólogo, cuando se da cuenta que el paciente, varón o mujer, se está enamorando, por ejemplo, un buen psicólogo lo que hace es deriva el caso, o sea, deja el caso, ya deja de, no quiere, no acepta ser su psicólogo y deriva el caso disimuladamente a otro psicólogo o psicóloga que esté mejor preparado o preparada. Para evitar eso, ¿no? Para evitar los lazos emocionales. No solamente hay casos de pacientes que se enamoran de su psicólogo, también hay pacientes que de tanta entrevista terminan viendo a su psicólogo como su papá o su mamá, o como su hermano mayor. Si yo lo quiero a mi psicólogo, se parece como si fuera mi hermano mayor. También se tiene que evitar. Todo tipo de lazos emocionales se tiene que evitar. Puede ser también que el paciente odie a su psicólogo. En la primera entrevista iba bien. No se le escucha. Chicos, decíamos entonces de que esos lazos emocionales de amor, cariño u odio se tienen que evitar. Un buen psicólogo, un buen profesional, cuando se da cuenta que eso existe, deriva disimuladamente el caso a otra persona, a otro especialista que pueda controlar mejor eso. Cuando el paciente transfiere sus emociones al psicólogo se llama transferencia. Ahora, cuando es al revés, profesora, ¿y qué pasaría si es mi psicólogo quien se enamora de mí? O mi psicólogo que me mira a mí como si yo fuera su hijita y me dice, ay, qué linda, pareces mi hijita o mi sobrinita. ¿O qué pasaría el psicólogo? Me odia, porque el psicólogo también es un ser humano, ¿no? También puede tener problemas. Y resulta que su paciente tiene el mismo nombre o el mismo apellido de la ex esposa que se acaba de separar. Entonces, el buen psicólogo tiene que saber controlar ese tipo de sentimientos, ese tipo de afectos. Eso en la universidad te enseñan a controlar ello, para de esa manera evitar la contratransferencia. No es bueno ninguno de los dos, ni la transferencia ni la contratransferencia. De ahí que está prohibido que tu tía, tu prima o tu mamá, que sea psicóloga, sea tu psicóloga. Está prohibido que tu padrino o tu tío que estudió psicología sea tu psicólogo. Profesora, ¿por qué no puede ser mi primo mi psicólogo? ¿Por qué no puede ser mi papá que estudió psicología mi psicólogo? ¿Por qué no puede ser mi madrina que estudió psicología mi psicóloga? Es que para evitar la transferencia o contratransferencia, tu familiar no puede ser tu psicólogo. ¿Por qué? Porque tu familiar ya te quiere, ya te estima, o sea, ya hay un lazo emocional ahí. Tiene que ser una persona neutra, otra persona donde no hay un lazo emocional para que te aconseje de forma neutra lo que te está pasando, lo que te está sucediendo. ¿Ya? Muy bien, esa es la entrevista. A ver, vamos a desarrollar un par de preguntitas. Ya sabemos que las preguntas son tipo examen de admisión, ¿verdad? Y no hay que asustarnos con la lectura, es enorme la lectura, sin embargo lo analizamos y damos las claves. Preguntita número 1, dice, estudiantes de psicología deciden hacer una investigación en una institución preuniversitaria, planteándose para ello con la autorización del director de la academia, o sea, piden permiso al director, y buscan obtener información sobre las características del uso de la técnica de estudio denominada toma de apuntes. O sea, un grupo de estudiantes de psicología le ha pedido permiso al director de una academia para que ellos averigüen cómo estudian, ¿no? Los alumnos de academia. Bueno, la mayoría de alumnos de academia anotan, toman apuntes. ¿Qué más dice? La toma de apuntes que realizan los estudiantes. Ahora la pregunta es, el método, qué método ha empleado los estudiantes? ¿Qué método ha empleado en este caso? Acá están los métodos, algunos ya me están respondiendo, Clave. tomando en cuenta las alternativas, me está respondiendo por la cuarta alternativa. La pregunta es, ¿la cuarta alternativa es un método o es una rama?
Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Claro, la cuarta alternativa es una rama de la psicología. Ahí me está preguntando por el método. Método solamente estos tres. Estos tres son métodos. Entonces puede ser el método descriptivo, que es lo mismo que el método observacional que describe, o puede ser el método correlacional también, que ahora voy a mencionar, si es que se necesita, de qué trata. A ver, vemos las claves y la mayoría se está animando por la segunda alternativa. Y la respuesta sería la segunda alternativa. Está observando, ¿verdad? El grupo de estudiantes van a la academia y observan cómo los demás toman sus apuntes. La respuesta sería el método observacional. El método observacional ya es un método descriptivo. ¿Por qué no elijo la A y la segunda alternativa sí? Es que la segunda alternativa engloba todo, ¿no? Todos estos dos. Muy bien, pasamos a la preguntita 2. ¿Qué dice la pregunta 2? Respecto a la psicología como ciencia, ¿cierto? La psicología es una ciencia, tenemos que señalar cuál es verdadero y cuál es falso. Verdadero o falso. La psicología hace uso del método experimental. Sí, hemos visto que aparte de la observación, también hace uso del método experimental. Muy bien, Génesis. Sería verdadero, ¿no? El primero. Luego la 2 dice, ¿estudia el psiquismo y la conducta? La psicología estudia el psiquismo y la conducta, sí. Se concentra en la conducta. Recordemos que la conducta es el resultado de lo que pensamos, de lo que memorizamos, o sea, es el resultado del psiquismo. También sería verdadero, por supuesto, Zulka. Ya van dos verdaderos. La 3 me dice, plantea teorías sobre la personalidad. Bueno, en psicología, ¿hay teorías de la personalidad? Sí. Hay teorías del aprendizaje y teorías de la personalidad. Y vamos a ver cada uno de esos puntos. Ya, algunos me están dictando la clave, se están animando por la alternativa C. Vamos a verificar. Cierto, ¿no? Los tres son correctos. La respuesta sería la alternativa C. En la pregunta 2, la alternativa C. Pregunta 3. Aquí está la pregunta 3. Dice, en una provincia cusqueña, la población está cansada de que jóvenes entre 17 y 22 años tomen licor. Ya están hartos, ¿no? En esta provincia de que los jovencitos, mira la edad, 17, 22 añitos, toman licor. Y es más, incluso hasta protagonizan escenas bochornosas, escenas vergonzosas en la calle y plazas los fines de semana. Los vecinos han redactado y firmado un memorial pidiendo al alcalde que contrate pues un psicólogo para que ayude a prevenir este problema que tiene la comunidad. Su pedido ha sido aceptado, por lo tanto, el psicólogo más indicado para afrontar este problema sería ¿de qué especialidad? Hay varias especialidades, educativa, social, clínica, organizacional, pero ¿cuál de estos cuatro sería el más indicado para solucionar este problema de consumo de alcohol en las calles de jóvenes adolescentes entre 17 y 22 años? A ver, por acá se están animando. Educativa. Algunos por la educativa, otros por la psicología social, que sería la segunda alternativa, y otros por la primera, que es la psicología educativa. Están entre estos dos, ¿no? Ya, la última es de las empresas, la organizacional descartada de las empresas. Y la respuesta va a ser la segunda alternativa, psicología social. ¿Por qué no educativa, profesora? Es que hemos dicho que dentro del centro educativo, dentro del colegio, se encarga el psicólogo educativo. O sea, en el mismo colegio. Si en el mismo colegio hay bullying, si en el mismo colegio hay alcoholismo, si en el mismo colegio hay problemas de autoestima, pero en el mismo colegio. Acá este problema 3 no es en el mismo colegio, es en las calles. En las calles, o sea, ya se ha vuelto un problema social. Tú no puedes ni transitar por ahí porque están que se pelean, toman licor, se alcoholizan en las calles. Entonces la respuesta sería psicólogo social. Los fenómenos sociales, problemática social, el psicólogo social en las calles trabaja en lo que es grupos o problemas de pandillaje, alcoholismo, drogadicción, por ejemplo, pero
pero en las calles, ¿no? No en el centro educativo, como sería la primera respuesta. 4, la pregunta 4. Martín tiene el deseo de estudiar arquitectura y se ha propuesto iniciar su preparación preuniversitaria. O sea, él quiere estudiar arquitectura y ha decidido estudiar en una academia, ¿verdad? Dice, él se ha trazado metas para alcanzar su objetivo. Las metas que orientan las acciones de Martín son esencialmente, a ver, metas. Martín desea estudiar arquitectura, ¿sí? Ya está en una academia, se ha propuesto iniciar su estudio en la academia y quiere alcanzar sus metas. Entonces me preguntan por las metas, ¿no? Tiene que ver con el aspecto cognitivo, tiene que ver con el aspecto conativo o afectivo. ¿Cuál de estas tres? La A. La segunda alternativa es lo mismo que volitivos, ¿ya? O la cuarta alternativa, a ver, tiene que ver con la clase anterior, si no me equivoco, esta preguntita 4, y la respuesta sería la segunda alternativa. ¿Por qué, profesora, la segunda alternativa? Yo he marcado otra clave, porque es que los procesos conativos, llamados también procesos volitivos, son los procesos que te impulsan a buscar algo. Son todos los procesos que te impulsan a buscar algo. ¿Quiénes se encuentran dentro de los procesos cognitivos? La motivación. Si tú estás motivado, vas a querer estudiar arquitectura, vas a querer estudiar ingeniería, vas a querer estudiar matemática, te vas a preparar en una academia, así tengas que recibir clases hasta las 4 de la tarde, vas a ir a la universidad, así tengas que caminar kilómetros. Los procesos cognitivos tienen que ver con la motivación y la voluntad. O sea, uno piensa en metas, en objetivos y hace todo lo posible para alcanzarlos. No puede ser cognitivo porque cognitivo tiene que ver con el pensamiento y acá no habla del pensamiento, tampoco habla de la memoria. Afectivo tendría que hablar de emociones o pasiones. Y las básicas son los que tienen, los procesos básicos son los que tienen los animales. Y los animales no tienen metas, no tienen objetivos, no tienen motivaciones. El perrito ladra por instinto, pero no es que su meta es ser el mejor ladrador del barrio, no, o el que mejor ladre del barrio. La mayoría de la conducta de los animales por instinto. Nosotros sí tenemos procesos conativos. Repito, se llaman conativos o volitivos, que es igual. Listo, chicos, nos ganó el tiempo. Son 4 preguntitas. La pregunta número 5, ustedes lo pueden intentar en su casa. Igual yo voy a subir el material porque ahora ya tenemos intranet. Yo les voy a subir con las claves. Ustedes lo intentan. Luego verifican las claves en el intranet.